Hola, ¿cómo va? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, parece que hoy vamos a tener un invitado sorpresa que está acá. Bueno, ¿querés saludar? ¿Eh? ¿Vas a saludar? Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de un tema que todos los estudiantes de español consideran muy complicado, el subjuntivo. ¿Es complicado? Bueno, vamos a verlo después de estos títulos. Como les decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar del subjuntivo, el presente del subjuntivo del español. Entonces, ¿qué es el subjuntivo? Como definición general, el subjuntivo es un modo verbal del español. Los modos verbales del español son 4. El infinitivo, el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. El infinitivo es el verbo en su estado puro, cuando no lo tocamos, cuando tiene las terminaciones ar, er, ir. Estudiar, leer, escribir. El modo indicativo es el que más usamos. Son los verbos en presente, en pretérito o en futuro. Como estudio, salí, había salido, salía, caminaba. Usamos todo ese modo para referirnos a cosas que sabemos, a veces aclarando que no las sabemos. Después está el modo imperativo, que es el modo donde queremos imponer algo, imponerle algo a alguien o a un grupo de personas. Comé, salí, hablame, todo ese tipo de expresiones son órdenes, pertenecen al modo imperativo. Y el subjuntivo tiene muchas formas de ser explicado para qué lo usamos. Yo creo que hay fundamentalmente dos. La primera es para referirnos al plano de los deseos y de las opiniones. Cuando opinamos, si utilizamos determinadas fórmulas, como vamos a ver más adelante, va a aparecer el subjuntivo. Y cuando deseamos algo en relación al futuro, aparece el subjuntivo. ¿Cuál es la otra explicación que me parece todavía mejor? Usamos el subjuntivo cuando hablamos de cosas que no sabemos, que puede ser que ocurran, puede ser que hayan ocurrido o puede ser que vayan a ocurrir, pero no lo sabemos, no estamos seguros. El subjuntivo es el modo de la incerteza, del desconocimiento, donde uno aclara por la forma en que conjuga el verbo que no sabe. Entonces, primero vamos a ver cómo se conjuga el modo subjuntivo. Vamos a comenzar con los verbos terminados en ar. Por ejemplo, estudiar. ¿Cómo se conjuga en infinitivo? De esta manera. Yo estudie, vos estudies, él, ella, usted estudie, nosotros estudiemos, vosotros estudiéis, ustedes, ellos, ellas estudien. Veamos ahora un verbo terminado en er. Por ejemplo, leer. Yo lea, tú leas, él, ella, usted lea, nosotros leamos, vosotros leáis, ustedes, ellos, ellas lean. Y finalmente los verbos terminados en ir.
Por ejemplo, escribir. Yo escriba, tú escribas, él, ella, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribáis, ustedes, ellos, ellas escriban. Los verbos irregulares tienen exactamente la misma terminación que los verbos regulares. Por ejemplo, hacer, yo haga, tú hagas, él haga, nosotros hagamos, vosotros hagáis, ustedes, ellos, ellas hagan. Hay 4 verbos que cambian mucho en el subjuntivo. El primero es el verbo ser. Yo sea, tú seas, él, ella, usted sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ustedes, ellos, ellas sean. El verbo que cambia mucho es ir. Yo vaya, tú vayas, él, ella, usted vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ustedes, ellos, ellas vayan. Un tercer verbo que cambia mucho, saber. Yo sepa, tú o vos sepas, él, ella, usted sepa, nosotros sepamos, vosotros sepáis, ustedes sepan. Y el cuarto verbo que cambia mucho es estar. Yo esté, tú o vos estés, él, ella, usted esté, nosotros estemos, vosotros estéis, ustedes, ellos, ellas estén. Como ven, a la hora de conjugarlo, el subjuntivo no es difícil. Los verbos regulares son exactamente iguales que en presente, cambiando la terminación. Y con la excepción de los 4 verbos que acabo de explicar, ser, ir, saber, estar, con el resto de los verbos irregulares, para saber cuándo son irregulares en el subjuntivo, solo tienen que pensar en la persona yo del presente. Por ejemplo, el verbo hacer, yo hago, ok, es subjuntivo, en el subjuntivo es irregular, yo haga. Y eso aplica a todos los verbos irregulares del subjuntivo. Como les decía, el subjuntivo no es difícil entender para qué se usa, que es para hablar de deseos, para hablar de lo que no sabemos. No es difícil de conjugar, porque es extremadamente similar al presente, pero es complicado a la hora de usarlo. Cuando ustedes lo escuchen, van a entender muy rápidamente que la otra persona está utilizando el subjuntivo. El problema es cuando ustedes tienen que hablar. ¿Por qué? Porque hay que pensar en situaciones en que se usa. Una persona que habla español de nacimiento, o sea, que es su idioma natal, nadie habla el idioma desde su nacimiento, un bebé no habla el idioma, lo va aprendiendo, pero una persona que tiene el idioma natal lo hace en forma automática porque ya tiene incorporadas todas las situaciones en que se tiene que usar el subjuntivo. Incluso si yo le pregunto a una persona cualquiera que habla español desde hace muchos años qué es el subjuntivo, probablemente me va a decir que no sabe porque se lo olvidó, porque lo vio en la escuela primaria el nombre y después ya no lo sabe. Sin embargo, lo usa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es extremadamente importante dejar en claro que es algo que no sabemos o que deseamos. La primera de las situaciones en que usamos el subjuntivo es cuando tenemos una combinación de 2 personas o 2 grupos o una persona y un grupo, donde imaginemos que son A y B. A quiere que B. A le pide a B. A exige que B.
A sabe lo que pide o lo que exige o lo que quiere, pero no sabe si B lo va a hacer. Por ejemplo, y esto es muy normal cuando hablamos de política, la gente quiere que el gobierno baje los impuestos. Las empresas quieren que el gobierno haga una ley. En todos esos casos hay subjuntivo. Pero no es solo para referirnos a la política, sino también a la vida cotidiana. Y lo podemos usar en cualquier tiempo. Por ejemplo, mi esposa me pidió que compre leche antes de volver a casa. Siempre está la situación de A en relación a B. A pidiendo, A exigiendo, A demandando. ¿Sí? A sabe qué es lo que hace, pero no sabe si B lo va a cumplir. Una excepción a esto es cuando, por ejemplo, se hace una demanda política, pero no hay dos sujetos, hay uno solo. Por ejemplo, queremos tener más trabajo. No hay subjuntivo, porque somos nosotros los que queremos y somos nosotros los que podríamos tenerlo. Siempre tiene que haber dos grupos, A y B. Si hay uno solo, no hay subjuntivo. Otro momento en el que hay que usar el subjuntivo es cuando tenemos una expresión referida al futuro utilizando cuando. Habrá menos pobreza cuando los gobiernos hagan impuestos más justos. Hagan impuestos más justos es en subjuntivo. ¿Por qué? Porque habrá menos pobreza. Nosotros obviamente no sabemos si va a haber o no menos pobreza, pero nosotros decimos que eso sí seguramente 100% va a ocurrir si ocurre algo en relación a otra persona que tiene que hacer. Y es lo segundo lo que desconocemos. En cambio, cuando tenemos una expresión con cuando referida al tiempo presente, no hay subjuntivo. Hay más pobreza cuando hay más desempleo. ¿Por qué cuando me refiero al presente no uso el subjuntivo? Porque son cosas que observo, son cosas que sé. El subjuntivo, como les decía antes, es para referirnos a lo que no sabemos. Entonces, si hay una expresión con cuando y nos estamos refiriendo al futuro, tienen que usar el subjuntivo. Otra situación en la que vamos a usar siempre subjuntivo es cuando expresemos deseos. Nosotros tenemos una palabra en español que es ojalá. Ojalá, el equivalente en inglés podría ser I wish. Es simplemente una palabra que viene del idioma árabe que utilizamos para expresar algo que queremos que ocurra en el futuro. Siempre que tengan un ojalá, van a tener un subjuntivo. Ojalá no haga frío, ojalá no llueva este fin de semana. Luego, hay muchísimas expresiones de deseos que se dicen en forma cotidiana que incluyen el subjuntivo. Por ejemplo, cuando alguien cumple años, que los cumplas muy feliz, que cumplas muchos más. Cuando alguien tiene un examen, que te vaya bien, que puedas aprobar el examen. Cuando una pareja se casa, que sean muy felices. Siempre esas expresiones de deseo van a tener que ser en subjuntivo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros sabemos que deseamos, pero no sabemos si va a ocurrir. Otra situación en la cual vamos a utilizar con frecuencia el subjuntivo es cuando emitimos opiniones. Cuando nosotros decimos es fantástico que, es extraordinario que, es pésimo que, es terrible que, en todos esos casos estamos partiendo de la subjetividad. Decididamente no sabemos si las otras personas van a considerar lo mismo. Es fantástico,
¿Es fantástico realmente o no? Bueno, no lo sé, es fantástico desde mi punto de vista, pero no sabemos si la otra persona va a compartir eso. Ahí es donde aparece el subjuntivo. Es fantástico que Argentina haya ganado la Copa del Mundo. Obviamente yo soy argentino, yo creo eso, pero probablemente un francés que perdió en la final contra Argentina no crea que sea fantástico. Sin embargo, cuando emitimos una opinión con creo o a mí me parece, no hay subjuntivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos anunciando algo que es real, que es que yo creo eso, yo lo sé, yo sé que yo creo. A mí me parece que tendríamos que estar más tiempo en familia. Puede haber un condicional, puede haber un infinitivo, puede haber un verbo conjugado, pero no va a haber un subjuntivo porque lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece, nosotros sabemos que es así. Entonces, el subjuntivo, ¿es difícil o es fácil? Es fácil a la hora de entender el concepto, es muy fácil a la hora de conjugarlo, es muy difícil a la hora de usarlo. Hoy hice una breve introducción con los casos más frecuentes en que usamos el subjuntivo. En el futuro voy a hacer videos más específicos para cada caso y con casos que hoy dejé afuera. Y llegamos así al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse en los botones que van a ir apareciendo. Si les quedó alguna duda en relación a lo que expliqué, déjenla en los comentarios que se las voy a contestar lo más rápido posible. Si tienen algún tema que les gustaría que yo explique en algún video, también pueden dejarlo en algún comentario y yo lo voy a hacer. Ya saben que si desean tener clases particulares conmigo online, solo tienen que ir al link que está en la descripción del canal, donde los va a llevar al lugar donde yo trabajo, que es italki. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo. Chao, muchas gracias.